Saludos, Dios les continúe bendiciendo. Aquí transmitiendo desde Washington State para el mundo entero. Mi gente, vamos a analizar un poco acerca de los israelitas. Bueno, la Biblia dice que Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. Entonces, yo tengo un póster, tengo una foto por ahí, por Facebook, donde presenta que los habitantes de Ur, los caldeos, eran gente así como yo, negrito, eran gente negra. Entonces tal parece que el único blanco era Abraham. Y tal vez, según la mentalidad de muchos aquí, dirán, bueno, pues Dios sacó a Abraham de Ur porque, para que tú sabes, como él era el único blanco, era un hombre especial. Pero el que piense eso, que hay que entender que eran gente de tez oscura, eran de África. Una vez escuché a un africano, historiador. Lo que pasa es que, aunque yo esté en América, no es que sea un que domine el inglés 100%. No, 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 para nada. Llegué viejo. Y soy un poco vaguito para estudiar el inglés, me da sueño. Pero me defiendo un poco. Por lo menos sé pedir agua. Entonces, Dios saca a Abraham, nombre negro, tiene hijos, y los hijos salieron rubios y de ojos verdes. No, mi hermano. Igual negro. Salieron negros también. Entonces, Abraham era negro. Mire esto. Su descendencia tenía que ser negra. Entonces, este señor historiador estaba diciendo que toda esa parte donde está Israel, que a hoy se le conoce como el Medio Oriente, ¿de dónde? Él dice, esto simplemente era parte de África. Era parte de África. Pero los historiadores europeos le cambiaron el nombre, le pusieron Medio Oriente y la gente simplemente así lo recibió, así lo aceptó. Igual que tantas otras cosas. Entonces, llegamos a la historia, ¿verdad? De José, cuando sus hermanos lo echan en un hoyo. Luego ven que está pasando una caravana, lo sacan del hoyo, lo venden a uno de estos mercaderes de almas. Y él termina en Egipto. Y toda la historia hasta que Dios le muestra que va a venir un hambre de 7 años. La historia de las 7 vacas flacas.
y las 7 vacas gordas, o las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Mire esto. Los hermanos de José, el papá los envía a ir a buscar comida, harina o trigo. Entonces, ellos llegan a Egipto y ven a José cara a cara. Ellos no se dieron cuenta que era José. Imagínense si José era blanco y los hermanos eran blancos, un ejemplo, los egipcios eran negros, eran de tez oscura, eran personas negras. Imagínense José blanco entre los negros y con una posición como la que él tenía. Cuando los hermanos lo vieran, iban a saber que era su hermano, que era José. No sé, porque no veo que se haya estado cubriendo la cara ni nada por el estilo. Pero los egipcios eran negros, José era también negro, y los hermanos llegaron, vieron a José, un negro más, no se dieron cuenta. No se dieron cuenta. Hay personas por ahí que dicen, cuando vienen a Estados Unidos dicen, no sé, porque es que todos los negros se parecen, igual dicen de los chinos. Pues que todos los chinos, los asiáticos se parecen. Entonces, ahí tenemos una. Otra. Mire esto. Dicen los arqueólogos, algunos, no todos, ¿verdad? Pero que no encuentran al pueblo de Israel en Egipto. Porque están buscando blancos en Egipto. Esclavos blancos de ojos azules y verdes o rubios, pelos castaños. Cuando el pueblo de Israel era negro, igual que los judíos. Que diga que los egipcios. Entonces, está la historia de Moisés. Mandan a matar a los niños de cierta edad. La mamá de José ponía a José, la mamá de Moisés ponía a Moisés en el río en una canasta. Lo encuentra la hija del faraón. Entonces ella dice, yo no quiero que maten a este niño. Voy a decirle a mi papá que no sé si era la hija, la nieta, no sé. Entonces, la hija. Ella trae el niño, va donde el faraón y le dice que es su bebé, que es su hijo. Y si era un israelita, supongamos que fuera blanco, el faraón ve el bebé y dice, pero ¿cómo el hijo va a ser tuyo si este es blanco? Y no es que los negros no podían tener hijos blancos, los que le llaman albinos, medios albinos o no albinos. Lo que pasa es que él aceptó al niño, lo creyó y lo aceptó como su familiar. ¿Por qué? Porque era negro. Moisés era negro. Y pasó como hijo de la hija del faraón, que eran negros. Era un negro más en la familia. Cuando murió José, que fueron a enterrar a José, estaban los israelitas junto con los egipcios en el velorio. Y los otros pueblos, cuando vieron a los egipcios, no sabían ni que el pueblo de Israel estaba ahí.
que eran muchos de ellos, la mayoría esclavos. No, los vieron todos como un mismo pueblo, porque todos eran negros. Allá podemos ver a Jesús, nace Jesús, también quieren matar a Jesús, como querían hacer con Moisés, y se le aparece a un ángel, a José y a María, y les dice, tienen que ir, tienen que escapar, y tienen que ir a otro pueblo. ¿Y a dónde los manda el ángel? Al norte, allá, a los sitios de los blancos. No, los mandaba a Egipto, porque María y José eran negros y Jesús era negro. O sea que iban a mezclarse con los egipcios, que también eran negros. Fue el mejor lugar donde Dios podía enviar a María, a, a José y a Jesús, porque los egipcios eran negros y ellos se mezclaban con los egipcios porque parecían a los egipcios negros, no los egipcios de ahora. Obviamente estamos hablando de personajes bíblicos. Entonces, Jesús se salvó así. Luego, vemos a Pablo predicando. Lo acusan de decir que hay otro rey, aparte del emperador romano. Y cuando va donde el gobernador pregunta y dice, ¿este es el egipcio que está turbando al pueblo? El egipcio. ¿Por qué confundir a Pablo con un egipcio? Porque Pablo era negro. Parecía egipcio. Egipcios y judíos se parecían. Este es el egipcio que está provocando al pueblo. ¿Por qué no dijo este es el blanquito alemán que está provocando el pueblo? O el blanquito ruso que está provocando el pueblo. Que no existía en ese tiempo, pero sí había gente de ese tipo de color. Pero no mencionó, no dijo este es el griego que está perturbando el pueblo. El egipcio. ¿Entiendes? ¿Sabe? La Biblia da evidencias de que los israelitas eran personas de tez oscura. Yo cuando empecé en la iglesia, que hablábamos sobre este tema, se preguntaba en la escuela dominical sobre este tema, yo entendí desde un principio que los israelitas tenían que ser de tez oscura porque vivieron casi toda su vida en el desierto. Y créeme que los blanquitos de ojos rubios, que ahora tienen aire acondicionado, abanicos y tantas cosas, y buenas telas para cubrir su cuerpo, no hubiesen soportado todo eso. Los israelitas eran del desierto. Se criaron en el desierto. Y se parecían a los egipcios. Eran negros. Aún la Biblia dice cuando habla de cómo los siervos de Dios vieron visiones donde vieron a Dios con el pelo como lana de cordero. Como que tenía el pelo como lana limpia.
Y sabe usted lo que es el pelo como lana, ¿verdad? No como terciopelo, lacio. No, como lana, limpia. Así veían el pelo, así era como veían el pelo del Señor en esas visiones. Qué casualidad que todo eso, ¿verdad? Vaya parejo. O sea que no es despechado, no es una locura, no es una tontería o qué sé yo, entender que los israelitas eran negros y que no eran el Jesús blanco, rubio, de ojos verdes o azules que te muestran en las pantallas. Uno ve la película y uno dice, bueno, qué rayo. Pero así no era. Jesús, la misma Biblia dice que era sin atractivo para que le deseemos, que le deseemos porque no por su apariencia, sino por su obra, sino por lo que él vino a hacer y hizo. No por, ay, es que Jesús era el hombre más hermoso del mundo. Tenía ese pelo rubio largo que le corría por los hombros, más tenía esos ojos azules y tú sabes, no. Ese es el Jesús de Hollywood. Y ese es el Jesús que crearon los católicos. Fue así. Ellos fueron los que lo pintaron y hicieron un cuadro de él. Y lo mostraron también en imágenes. Ese es el Jesús de la imaginación. De aquel movimiento donde quería borrar todo lo que habían logrado los negros. Este grupo de racistas se apoderó de la historia y quiso cambiar la historia. Si usted ve todos los inventos más grandes del mundo, se le adjudican a los blancos. Es así. Ellos no mencionan al negro. Si usted entiende que los judíos eran negros, el hombre más inteligente que pisó la tierra se llamó Salomón. Obviamente después de Jesucristo. Pero Salomón logró grandes cosas, creó grandes cosas. Es tremendo. Entonces, las cosas que se lograron en Egipto. O sea, la raza negra tiene una gran historia. Más que El Salvador era negro. Y todo eso lo quisieron borrar y apartarlo de nuestro conocimiento. Y hasta el día de hoy, personas cabeciduras no pueden ver esto, no pueden entenderlo. Mire cómo parte del juicio de Dios sobre Israel era que sería esclavos en tierras ajenas. Y mire que la historia, como cuando se empiezan estos grandes descubrimientos de acá del occidente, ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a atrapar negros de África. Entre ellos, estos negros eran israelitas. Los sacaban de África, de los israelitas que huyeron de Roma para no ser asesinados. Huyeron de África, pero en África se formó, hasta allá llegó la mano de Satanás, donde capturaron montones de israelitas negros y los trajeron a estas partes, al occidente, a América, a las islas. Eso es parte de la historia. La Pinta, la Niña, la Santa María, muchos de los que vinieron en esos barcos eran personas blancas que huyendo de sus problemas en otros pueblos, mayormente en las partes de Asia de arriba, salieron estos házaros, una raza de personas que era, se les conocía como personas que robaban,
que eran piratas en aquel momento, en las partes de arriba de Asia, donde había mucha mercadería cruzando de China a diferentes partes del mundo. Esta gente adoptaron una religión. Y la religión que adoptaron fue el judaísmo. Por eso tenemos estos judíos blancos rusos, alemanes, polacos. Se le llama askenazis, muchos de ellos. Y estaban en España. En España tenían otro nombre. Y estos judíos blancos en un momento fueron echados de España por los reyes de ese momento. Se montaron en los barcos y muchos de ellos fueron de los que terminaron en las partes del occidente acá, de América y las islas. Y por eso nosotros tenemos apellidos de esos judíos blancos. Pero también estamos mezclados con negros israelitas. Hasta el día de hoy hay negros, tribus negras que son israelitas que perdieron su identidad como pueblo de Israel. Aunque conservan unas que otras tradiciones, ¿verdad? Tal vez usted diga, ¿pero qué tú estás diciendo? Es historia. Busque la historia de sus apellidos. Muchos de los apellidos que nosotros tenemos son de estos judíos blancos de España que vinieron a esta parte. Los dueños de la Niña, la Pinta y la Santa María eran judíos blancos. Muchos de ellos fueron echados. Y vinieron a buscar nuevas tierras. Es historia. Esta historia yo la he visto, yo la escuché de historiadores españoles. Hay personas que se han dado la tarea de estudiarlo. Y no podemos desecharlo así porque sí. Porque cuando usted mira la historia, es parte de lo que muestra la historia. Así que mi hermano, si usted quiere seguir pensando que los judíos eran blancos, rubios, de ojos azules, y que son los que están allí en Israel o Palestina, tiene que entender también que la Biblia dice que los israelitas fueron destruidos. Hay historias de lo que pasó en Jerusalén en el año 70, la guerra judía, escribidas por el historiador Josefo. Así que solo basta estudiar un poco. Yo no he estudiado tanto eso. Estudiar un poco y cuando usted lo combina con lo que dice la Biblia, va a ver que no es descabellado. Simplemente nos engañaron. Nos vendieron a un Jesús imaginario. Por eso mismo la Biblia mandaba de que no se hicieran imágenes ni nada de los cielos y de la tierra. Y mira, falsificaron a Jesús. De ser un Jesús negro, nos vendieron a un Jesús hollywoodense. O un Jesús español. O romano, latino, blanco. Así es la vida. Así que piénselo bien. No digo que me crea. Busque información que él fue. Bueno, aunque hoy en día están robando toda la información del internet, de YouTube, de Google. Como vieron que la gente estaba abriendo los ojos y entendiendo muchas cosas, empezaron a bloquear y a quitar videos y de esto. Oh, no, eso es falsa información. Seguro, porque alguien quiere tapar huellas.
Así que Dios les continúe bendiciendo.